Manucci en ayudarnos durante todo el proceso para llegar al objetivo que hoy estamos acá anunciando y que mucho mejor van a contar Sergio de cómo empezaríamos a participar en el último trimestre de este año los productores argentinos en esta oportunidad. La oportunidad también me parece destacar que más allá, de alguna manera, en esto también es similar a lo de Ibermedia, y aprovecho para pasar el aviso, no hay solamente otros dos países participan en ambos fondos, obviamente España y Portugal, Italia como adherente, o sea, Argentina tiene esta particularidad también de estar en ambos fondos. Lo que quería significarles es que si bien es un fondo en principio que primordialmente apoya al desarrollo, la importancia que tiene es que al participar y hacer parte como productores argentinos, claramente es un sello que le da una relevancia en ese mercado europeo y que también ayuda a la película en su distribución europea. Entonces, no es solamente, digámoslo, en monto lo que se gana como premio de desarrollo, que dicho sea paso es mucho más importante que los premios en Ibermedia, también es mucho más difícil conseguirlos, por eso también estamos haciendo desde el inicio este tipo de tutoriales y esperamos acompañarlos en todo lo posible para no solamente en la parte tutorial, sino también haciendo acuerdos que ya empezamos a hacer con países de Europa para que las posibilidades sean mayores. Me queda también agradecer al equipo internacional del INCA que vino apoyando esta gestión tan importante. También estuvo involucrado Benjamín Domenech, al cual le agradezco en el principio. Y bueno, con esto le doy entrada y participación a Viviana para continuar con la parte más técnica. Gracias, Ralph. Bueno, otra vez, buenos días a todos. Gracias por la participación a esta actividad de capacitación sobre presentación de proyectos al Fondo Eurimage. Eurimage es el Fondo de Promoción Cultural del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización internacional, es la organización de derechos humanos más antigua de Europa, es una organización distinta a la Unión Europea. De sus 47 miembros, 38 de ellos forman parte del Fondo Eurimage, más Canadá, como bien contaba Ralph recién, en el estatus de país asociado, más Argentina a partir del 1 de octubre del presente año con el mismo estatus de país asociado, por lo menos por los primeros 4 años. En el día de hoy vamos a contar con el apoyo del secretariado de Eurimage a través de la participación de uno de sus directores de proyectos, Sergio García Leanis, que va a ser la actividad más importante del día de hoy. Pero a lo largo de este año vamos a hacer una serie de actividades, algunas de ellas con también representantes del secretariado en forma presencial. Más adelante vamos a dar las fechas concretas, pero la próxima actividad va a ser durante el mes de septiembre. Yo voy a tomar solamente algunos pequeños minutos para hablar sobre algunos aspectos generales de Eurimage y después le vamos a dar paso a Sergio. Extiendo también todos los agradecimientos al equipo que trabajó, a Diego también, y a todo el equipo que trabajó activamente para la organización de esto. Y, como decía Ralph recién, un saludo y un agradecimiento muy grande a la ENERC. Acá está el rector Carlos Abate, que nos da el espacio para poder hacer el espacio y también la capacidad técnica y el equipo técnico y los trabajadores para poder llevarlo adelante. Por un lado, me gustaría hacer una referencia a cómo está integrado Eurimage. Eurimage está integrado por en primer lugar, un plenario, un comité de dirección, consejo de administración, del cual forman parte todos los estados que son miembros de Eurimage. Este plenario está presidido por Catherine Trotman,
una política francesa que fue ministra de Cultura hace unos años, alcalde de Estrasburgo, y este comité de dirección es quien lleva adelante, quien define las políticas del fondo, toma las decisiones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el fondo de producción, en la selección de los proyectos y demás decisiones estratégicas sobre el fondo. Este comité está apoyado por un secretariado que tiene una dirección ejecutiva. Roberto Ola es su director ejecutivo, Enrico Banucci su director adjunto, y tienen equipos administrativos, financieros, tienen equipos que llevan adelante los proyectos. Como decía antes, vamos a estar con un director de proyecto hablando en breves minutos, y son los que ejecutan las políticas que define el comité de dirección. Como antes decía Ralph, es un proceso que lleva su tiempo, que implica una evaluación exhaustiva, no es simplemente tener la voluntad de integrarse. A partir de que la Argentina en el 2016 hizo la solicitud de integración al Consejo de Europa, el secretariado comenzó a hacer un proceso de evaluación de normativas en materia de derecho de autor, en materia de legislación cinematográfica, en lo que tiene que ver con la autoridad cinematográfica, en este caso el INCA, sus recursos, la forma de tomar las decisiones, las políticas de fomento que implementa, el nivel de producción que existe, la inversión en cinematografía en el país, las redes de exhibición, las redes de distribución, la forma de colectar información estadística, y luego de un resultado satisfactorio se llevó a una etapa crucial o de fuego, que fue en octubre del año pasado, en la reunión del comité de dirección en Sofía, Bulgaria, en la cual estuvimos representados por el presidente del INCA, Ralph Hayek, como recién lo dijo, y ese entonces vicepresidente Fernando Juan Lima, y de la mano de ellos recibimos el apoyo unánime. Un país no europeo que quiera ingresar necesita necesariamente la unanimidad. A partir de ese paso, luego se requirió también la unanimidad de los integrantes del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, y ese proceso finalizó en los primeros meses de este año, y tenemos la posibilidad ahora de decir que a partir del 1 de octubre vamos a ser un miembro asociado, país asociado al Fondo Eurimages. Antes de pasar a la participación de Sergio, quiero hacer una última referencia. Nosotros vamos a referirnos en el día de hoy casi exclusivamente a lo que tiene que ver con el fondo de coproducción, cómo se aplican los proyectos a este fondo de coproducción en forma similar, aunque algunas características específicas y distintivas al funcionamiento de Ibermedia. Pero así, igual que Ibermedia, también no es el único proyecto no es el único programa que lleva adelante. Tiene 5 programas. El primero es el programa de coproducción. Luego tiene 2 programas más, uno que tiene que ver con distribución y otro que tiene que ver con exhibición, que en principio tiene un alcance un poco más limitado, no para todos los países, son los países que no tienen, que no pueden aplicar a las ayudas del programa Media de la Unión Europea. Luego hay un programa también de desarrollo. Por ejemplo, existen alianzas con algunos festivales estratégicos en los cuales se entregan premios al desarrollo de proyectos en coproducción, y desde el 2012 se empezó a tratar la cuestión de género en Eurimages, y en el 2017 se aprobó el programa 2018-2020 con el compromiso de que en el 2020, bajo la proclama conocida por muchos de ustedes, 50-50-2020, el fondo de coproducción se distribuya en forma equitativa. Este es el programa de equidad de género. Dichos estos aspectos más generales, nos vamos a referir ahora al programa de coproducción, un programa muy importante dentro de Eurimages, que otorga préstamos a un gran número de proyectos en coproducción durante el año, y vamos a probar si se produce
Vamos a darle paso a Sergio García de Leanis. Hola Sergio, no sé si me estás escuchando, si me escuchás, haceme señas con la Viviana, cara. sí te escucho. Bueno, muchas gracias al equipo técnico de la ENERC y a todos los que trabajaron desde hace muchos días probando que esto pueda funcionar bien. Sergio García de Leanis es director de proyectos, integrante del secretariado de Euroimage. Le agradecemos la predisposición a él, a la dirección ejecutiva también, que avala todas estas actividades. Lo invitamos también a Sergio a una actividad durante el mes de septiembre, una actividad presencial ya más de taller de presentación de proyecto, y en el día de hoy va a referirse concretamente a referencias al Fondo de Coproducción en general y a la presentación de proyectos, y a las preguntas que nos hagan llegar por WhatsApp también se la podemos transmitir a Sergio. Te damos la bienvenida, hay mucha gente acá en forma presencial, también hay mucha gente siguiéndolo por streaming. Estamos teniendo un gran alcance respecto de esta actividad. Le tendría que haber dado paso antes. Mientras te voy a decir también algunos aspectos generales respecto de la presentación al programa de coproducción. El programa de coproducción tiene 4 llamados al año. A partir del que se integra Argentina, y el primer fecha límite, que es la del 22 de octubre, es la última del año. Y en el caso de la última del año, en general hay unas 7 semanas entre que cierra los plazos de aplicación y que el comité del plenario se reúne para elegir los proyectos. En este caso, la elección va a ser durante el mes de diciembre. El fondo de coproducción implica necesariamente presentar un proyecto en coproducción, en el cual aplican para recibir un préstamo por parte del fondo Euroimage. Bueno, acá te tenemos de nuevo, estaba diciendo algunos aspectos generales del fondo, no hablo más, así te escuchamos a vos, que es la parte más importante de la actividad. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Viviana, muchas gracias Diego, y muchas gracias a Ralph y a todos por estar aquí. Como contaba Viviana, voy a hacer una presentación simplemente sobre el programa de coproducción, de ayuda a coproducción, que es el programa, por otra parte, principal del fondo Euroimage. Entonces, el programa de coproducción, de ayuda a la coproducción, es un programa de apoyo a largometrajes, que pueden ser tanto largometrajes de ficción, documentales o películas de animación, pero con el objetivo de que tengan un estreno en salas cinematográficas. Tiene que ser una coproducción entre al menos 2 países miembros del fondo. Como comentaba Viviana, en estos momentos, con la futura incorporación, con la próxima incorporación de Argentina al fondo Euroimage, va a haber ya 40 países miembros del fondo, y se pueden apoyar también coproducciones en las que haya países que no sean miembros de Euroimage. Pueden ser una coproducción con uno o con varios incluso países que no sean miembros del fondo, pero con ciertas limitaciones. La principal es que la financiación máxima que venga de los países no miembros del fondo está sujeta a un máximo del 30%. Tienen que ser siempre coproducciones oficiales en base a los distintos tratados aplicables, y la ayuda de Euroimage es una ayuda selectiva y reembolsable. Esto es importante, luego explicaré las condiciones de reembolso de la ayuda. Y Euroimage, por último, es un top financier, es un fondo que entra o que hay que pedir la ayuda cuando el proyecto ya esté en fase avanzada de preproducción o incluso cuando haya arrancado producción. Pasamos diapositiva. Euroimage apoya en torno a 80-90 proyectos anuales. El fondo de ayuda a la coproducción está en torno a 20-21 millones de euros por año, y la tasa de apoyo es bastante alta, está en torno al 35-40% de los proyectos elegibles. Entre los proyectos presentados hay entre un 10 y un 15% de proyectos que no son elegibles, y ahora explicaré también cuáles son las condiciones de elegibilidad de los proyectos. En cuanto a la cantidad de ayuda, la cantidad de apoyo máximo es de 500.000 euros
que al tipo de cambio actual está en torno a unos 25 millones de pesos. Corregidme si me equivoco, pero lo acabo de mirar. O bien un 17% sobre el total del presupuesto del proyecto. En el caso de los proyectos documentales, como tienen de media presupuestos inferiores, este porcentaje se puede elevar hasta el 25% máximo sobre el total del presupuesto del proyecto. Y como comentaba, es un préstamo reembolsable sobre ingresos netos a tipo de interés cero. Lo que quiere decir es que si no hay ingresos netos, no hay obligación de reembolso. En el momento en el que empiece a haber ingresos netos, habrá obligaciones de reembolso. Pero esto lo explico al final con más detalle. En cuanto a la forma de pago es en 3 plazos. El primer plazo es del 60% del total de la ayuda concedida y se entrega una vez que se haya iniciado el rodaje y se haya firmado el contrato con Eurimages, para lo cual hace falta cumplir una serie de requisitos. El segundo plazo del 20% es una vez que esté completada la DCP, y el último 20% se entrega una vez que la película haya sido estrenada en salas y los costes auditados y algunos otros documentos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué tipo de proyectos apoya Eurimages? Bueno, Eurimages, entre los 80 y 90 proyectos anuales, apoya todo tipo de proyectos. Es un fondo muy ecléctico, pero básicamente da prioridad a los proyectos que sean innovadores, tanto desde el punto de vista visual como de tratamiento, historias que sean originales. Las historias no deben ser internacionales, pueden ser historias locales, pero sí que las temáticas deben ser universales, que conecten con espectadores más allá del mercado doméstico. Por eso también se valora el potencial de circulación más allá del mercado doméstico de las películas. Y una pregunta que nos hacen frecuentemente es si Eurimages apoya también películas de género. Eurimages sí que apoya películas de género, siempre que tengan un concepto innovador, que no sean películas más formulaicas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. En cuanto a las convocatorias anuales de Eurimages, Eurimages tiene 4 convocatorias anuales. Las fechas las podéis ver para 2019, pero para 2020 serán muy parecidas. Siempre estamos en torno a estas mismas fechas. He subrayado, bueno, ahora vamos a entrar en la tercera convocatoria, que es la convocatoria de agosto. Ahí todavía Argentina no es miembro del fondo, pero para la cuarta de este año, para la del 22 de octubre, sí que ya será Argentina miembro del fondo. Entonces, el timeline de la convocatoria, de cada convocatoria, está en torno a 7 semanas, desde la fecha límite. Si tomamos como referencia la convocatoria de octubre, del 22 de octubre, la reunión del comité que decide qué proyectos son apoyados y cuáles no son apoyados está en la semana del 9 al 12 de diciembre. ¿Qué factores hay que tener en cuenta para elegir en qué momento presentar el proyecto de Eurimages? Bueno, por un lado, en cuanto al rodaje, el rodaje debe comentar, hay dos condiciones que se deben cumplir. Por un lado, el rodaje no debe iniciarse más allá de 6 meses desde la fecha de decisión, por eso decía que ya son películas que tienen que estar en grado avanzado de preproducción. Y, por otra parte, el rodaje no debe iniciarse antes de la fecha de decisión. Aunque sobre esto podemos hacer una derogación, y es que se puede rodar hasta el 50% del rodaje para la fecha de decisión, que en el caso de los proyectos documentales se aumenta hasta el 80%. Y esto es una cosa que a la hora de aplicar al proyecto, de pedir la ayuda, hay que indicarlo si el rodaje se ha empezado o se va a empezar antes de la decisión. Y en cuanto a la financiación, para poder presentar la solicitud de ayuda hace falta tener un mínimo de un 50% de financiación confirmada en cada país coproductor, cada país coproductor oficial de la coproducción. Y además tener al menos una fuente de financiación, lo que llamamos elegible confirmada, que ahora voy a explicar en qué consiste. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en este plazo de 7 semanas entre la fecha límite y la reunión del comité, hay 2 fases. La primera fase, que son las 3 primeras semanas, es la fase en la que el secretariado analiza los proyectos y determina qué proyectos son elegibles y cuáles no son elegibles. Como decía, en torno a un 10-15% de los proyectos no son elegibles. Si un proyecto es no elegible, cabe la posibilidad de volver a presentarlo una vez más, pero únicamente una vez más, en una futura convocatoria.
Si un proyecto es elegible, ya pasa a la segunda fase, a la fase de evaluación, en la que se determina si el proyecto es apoyado o no, y si el proyecto no es apoyado, ya no puede volver a presentarse. Digamos que solo hay una oportunidad de evaluación. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad? Bueno, los criterios de elegibilidad ya había explicado antes los primeros. Tiene que ser un largometraje de ficción, de animación, documental, previsto para estreno en salas, coproducción entre 2 países miembros del fondo al menos. Puede tener coproducción con países no miembros del fondo, siempre que esté limitada su financiación al 30%. Y luego, cada coproductor tiene que tener, aparte de que el 50% de la financiación debe estar confirmada en cada país, debe haber una ayuda elegible, que puede ser o bien una ayuda pública, nacional o regional, o un tax shelter, si hay un programa oficial de tax shelter en el país coproductor, o un mínimo garantizado a nivel de distribución nacional. No valdría una preventa de resto del mundo, no vendría una venta internacional, salvo que haya especificado que hay un mínimo garantizado específico para ese territorio nacional. O bien una preventa a televisión, o bien cualquier otro tipo de preventa de VOD, pero siempre que sea a nivel nacional, o que claramente especifique a nivel nacional frente a una venta mundial. En cuanto a las formas que tomamos en consideración para considerar que la financiación está confirmada, puede ser o bien un contrato o un deal memo, o también valen cartas de interés, pero las cartas de interés tienen que estar cifradas y tienen que ser recientes, no más de 6 meses desde la fecha de decisión, o sea, no más antiguas de 6 meses antes de la fecha de decisión. En el caso de la convocatoria de octubre, que la decisión es en diciembre, pues tendrían que ser cartas de interés de finales de junio o más recientes. En cuanto a otras posibilidades de financiación, aparte de, por un lado, hay que tener una de las fuentes de financiación elegibles, pero hay otras fuentes de financiación que no llamamos de las elegibles, pero que también contribuyen al grado del 50% de financiación mínima necesaria, como podrían ser pues, los diferimientos de pagos de las fees del productor, o del salario del director, o del salario de otros técnicos. Y también las participaciones en in-kind, como puede ser pues, una aportación de una casa de postproducción. Estas aportaciones in-kind y diferimientos de pagos tienen un único límite del 15% sobre el total del proyecto, que puede estar repartido de forma desproporcional entre los coproductores, pero sobre el total solo tomamos como confirmado un 15%. Puede haber más, pero nosotros solo tomaremos un 15% máximo como financiación confirmada. Y bueno, en cuanto al inicio de rodaje, lo que comentaba antes. El inicio de rodaje tiene que empezar después de la decisión. Si empieza antes, se debe solicitar una derogación que es concedida siempre que haya una causa válida, como por ejemplo que disponibilidad de actores o cuestiones climáticas relacionadas con el rodaje, y se puede conceder una derogación de un máximo del 50% del rodaje para la fecha de decisión, muy importante, no para la fecha de deadline de la convocatoria, sino para la fecha de decisión. Y como decía, en documentales esto se incrementa al 80%. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Pues ya estamos con los criterios de selección. Digamos que una vez el proyecto declarado como elegible, pasa a la fase de selección. Y en esa fase de selección lo que se considera, los proyectos son evaluados de forma global, no hay un sistema de puntos, sino que el debate es sobre el proyecto global. Entonces todos los criterios cuentan y lo importante es que esté todo muy, muy sólido y muy bien armado. Entonces hay criterios artísticos y de producción. En cuanto a los criterios artísticos, por un lado está el guión, pero también la nota de intención del director, que es muy importante, la nota de intención del productor, que también es muy importante, y todos los elementos audiovisuales que puedan complementar al proyecto. Si hay ya un moodbook o un teaser o hay cualquier elemento visual que pueda ayudar al proyecto, cuenta. Y también la obra previa del director.
En Eurimax se apoyan tanto a directores consolidados como a directores noveles. Si es un director novel, se puede presentar como obra previa un cortometraje o cualquier otra obra audiovisual que pueda reflejar un poco el estilo del director. Y luego todo el equipo creativo, evidentemente, es muy importante, tanto director, guionista, productores, equipo técnico y cast. Y pasamos de diapositiva. Luego están los criterios de producción, el grado de cooperación técnico-artística entre los productores, que es muy importante porque es uno de los objetivos del fondo, evidentemente, fomentar la cooperación entre los países, el potencial de circulación de la película, que puede ser a nivel de distribución, a nivel comercial, pero también puede ser a nivel de festivales. Y por último, el plan financiero, el porcentaje de financiación confirmada. El mínimo es el 50%, el mínimo obligatorio, pero cuanto más financiación esté ya confirmada, pues más sólido será el proyecto y más posibilidades tendrá de recibir la ayuda. Y la coherencia, evidentemente, del plan financiero. Y pasamos ya de diapositiva. Digamos que una vez con todos los criterios de selección, bueno, ya el proyecto es apoyado, recibe una cantidad, y cómo se efectúa el pago y cómo se distribuye esa ayuda de Eurimax. Bueno, por un lado, la ayuda de Eurimax, en principio, debe ser distribuida proporcionalmente entre los coproductores que sean miembros del fondo. Los coproductores, si los hay, que no sean miembros del fondo, no les es asignada la ayuda de Eurimax. Entre los coproductores miembros del fondo se distribuye proporcionalmente en función de su participación en el proyecto. Pero también se permite repartir esa ayuda desproporcionalmente, excepto en el caso de coproducciones financieras. Y en ese caso, si se hace de forma desproporcional, se puede jugar con la horquilla de un reparto de máximo 50% y mínimo 10% por coproductor. Evidentemente, si es una coproducción bilateral 80-20, se puede hacer o de forma proporcional, 80-20, o de forma desproporcional, en cuyo caso se podría reducir 70-30, 60-40 o 50-50. Sin embargo, luego, ¿dónde se quiere hacer el pago? Ahí hay libertad para elegir entre si el pago se quiere hacer en cuentas bancarias distintas de cada coproductor en función de cómo se ha asignado la ayuda en el plan financiero, o se puede optar porque el pago sea íntegramente realizado en una cuenta bancaria de uno de los coproductores. Se puede elegir en ambas fórmulas. Lo único que hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que el reembolso a Eurimax será siempre proporcional a la participación en el proyecto, independientemente de cómo se haya atribuido la ayuda en el plan financiero. Este es un concepto muy importante, no sé si ha quedado claro, pero bueno, si hubiera cuestiones, estoy abierto a resolverlas. Y por último, ya en cuanto al reembolso de la ayuda, como había comentado antes, Eurimax es un préstamo a interés cero que se reembolsa en el momento en el que empieza a haber ingresos netos. Mientras no haya ingresos netos, no hay obligación de reembolso, y en el momento en el que hay ingresos netos, hay obligación de reembolso en el mismo porcentaje en el que se apoyó el proyecto de Eurimax. Si Eurimax apoyó con un 10% del total del presupuesto, sobre cada peso, dólar, euro que se ingrese como ingreso neto, hay una obligación de reembolso de 10 céntimos. Entonces, para el concepto de ingresos netos, lo que tomamos en cuenta es que todas las preventas que haya habido antes de completar la DCP son, siempre que no haya sobrefinanciación en el proyecto, son necesarias para financiar el proyecto y, por tanto, no son consideradas como ingresos netos. Por lo tanto, Eurimax no tiene derecho a recuperar sobre esas preventas. Una vez que se haya completado la DCP, cualquier venta internacional, cualquier licencia, cualquier venta a televisión, VOD que se cierre una vez completada la DCP, ya sí que se considera ingreso neto, y sobre ese ingreso neto Eurimax tiene derecho a recuperar. Se permite que primero haya la deducción de la comisión del agente de ventas y los costes de distribución que pueda generar esa venta. Y a partir de ahí, sobre los ingresos netos, Eurimax ya tiene derecho a recuperar pari passu al mismo nivel que cualquier otro inversor, incluido la inversión propia.
los diferimientos, inversión privada o cualquier otra forma de inversión. O sea, tiene que recuperar a la vez que Eurimages. Y ese es un concepto muy importante y es lo último que quería comentar en esta breve presentación. Pues muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias. Hola. Gracias a vos, Sergio. Espero que te haya llegado el aplauso de acá del público. Me ha llegado, muchas gracias. Abusando un poco de tu generosidad, te vamos a trasladar algunas preguntas que llegaron. No son demasiadas. Bueno, vos hiciste referencia a que el apoyo es a la coproducción de largometrajes. Hubo muchas preguntas respecto de el tipo de proyectos que son elegibles. Son películas, entendemos, tal como lo expresaste, realizadas con la intención de ser exhibidas en salas cinematográficas. Si puedes hacer un poco más referencia a ella, porque hay preguntas sobre otro tipo de contenidos, o también respecto de contenidos inmersivos, o algunas de carácter más experimental, que a lo mejor tengan otro tipo de procesos o de pasos. Si puedes hacer referencia a eso y a la duración que tiene que tener la película o la obra. Muy bien. Bueno, en cuanto a la duración mínima tiene que ser 70 minutos. El Eurimages nació como un fondo para apoyo a largometrajes de cine hace 30 años. Ahora las fronteras entre la sala de cine y otros formatos son cada vez más difusas, pero entonces tenemos en cuenta la realidad del mercado y somos más flexibles con la obligación del estreno en salas en los países coproductores minoritarios, pero de momento la ayuda a la coproducción sigue ligada siempre a un proyecto cinematográfico que tiene que tener su estreno en salas, en el país coproductor mayoritario. Para los países minoritarios hay fórmulas más flexibles, se puede derogar esa obligación del estreno en salas por ejemplo, un estreno en VOD en ese territorio. Y para los documentales incluso hay más flexibilidad y se podría derogar esa obligación por el estreno en un festival de cine relevante. Pero sí, seguimos hablando de cine. Luego puede ser experimental, pero siempre que sea cine experimental con la intención de que sea para salas de cine. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Ese es un dato importante que lo traslado también, sobre todo lo que tiene que ver con la duración, porque por normativa interna, nuestra propia legislación establece el largometraje a partir de 60 minutos, es decir, una película hecha en largometraje, y eso lo define también como película nacional y receptora de las ayudas nacionales. En el caso de un proyecto de película que aplique a Eurimages, ahí se debe agregar la obligación de no solo sea mayor a 60 minutos, sino en este caso a partir de 70 minutos, si es que se quieren complementar las dos ayudas. El reconocimiento hiciste referencia a que el reconocimiento de coproducción tiene que ser un reconocimiento de coproducción oficial. Si puedes hacernos referencia a cuáles serían los distintos marcos que existen para las coproducciones. Bueno, pues según la coproducción sea bilateral o multilateral, podrían entrar en vigor diferentes tratados. Si es una coproducción bilateral y hay un tratado, un convenio bilateral entre ambos países, el convenio que aplicaría prioritariamente sería ese convenio bilateral. En ausencia de convenio bilateral o en las multilaterales, lo que se aplicaría sería el convenio de coproducción, que el convenio de coproducción, estamos en este momento en un periodo transitorio porque había un convenio que era el Convenio Europeo de Coproducción, que ahora se ha revisado para permitir que países no miembros del Consejo de Europa puedan firmar ese convenio. Y básicamente lo que pretende es simplificar y clarificar las relaciones, cómo se regulan las coproducciones.
En ausencia de esos dos convenios, tendría que hacerse un acuerdo entre los distintos países, los distintos organismos que regulan las coproducciones de los países de la coproducción. Y en ese caso, por defecto, los porcentajes de coproducción que se exigirían serían los que pide Eurimages, que son, en una coproducción multilateral, el máximo de participación está limitado al 70% y el mínimo al 10%, y en una bilateral a 80-20, salvo para proyectos con presupuestos de más de 5 millones de euros, que se permite un 90-10. El convenio de coproducción revisado, perdón por terminar, va a flexibilizar estos porcentajes. Lo que pasa es que ese convenio solo entraría en vigor si todos los países participantes en la coproducción ya hubieran ratificado el convenio. Pero va a simplificar esos porcentajes para permitir que haya en las bilaterales 90-10 por defecto y en las multilaterales un máximo de 80, y en las multilaterales un máximo de 80 y un mínimo de 5%. Ahí tenemos también con el convenio de coproducción revisado una buena noticia, que es que a partir de su revisión, entiendo el 2017, lo estoy haciendo de memoria, se permite la posibilidad de que se incorporen al convenio de coproducción europeo, el del Consejo de Europa, países no europeos. Actualmente no hay ninguno. Argentina tiene la intención de poder hacerlo en algún momento. Va a iniciar ese proceso. Ese sería importante también para el marco de coproducción de Eurimages. Para finalizar, ya una pregunta concreta que tiene que ver con los plazos que existen para el proceso de terminación de la película, si es que está regulado, y los plazos para devolución. Bueno, por un lado, los plazos desde que se entrega, desde que se ratifica la ayuda hasta que la película haya sido concluida, hay un plazo de 3 años para completar la película. Hay distintos plazos que hay que cumplir. Desde el momento en el que se apoya el proyecto, hay un plazo de 1 año para firmar el contrato con Eurimages. Antes tenemos el plazo de 6 meses para inicio de rodaje. Y por último tenemos el de los 3 años para completar la película. Sobre estos plazos, en circunstancias excepcionales, puede haber margen en función de lo que pueda pasar con el proyecto, pero es mejor tener como referencia esos 3 plazos. Y la otra pregunta en cuanto al reembolso, la obligación de reembolso es permanente hasta el momento en el que hipotéticamente se hubiera devuelto íntegramente la ayuda. Si eso sucede, en ese momento ya se cancela la obligación porque Eurimages no recupera por encima de la cantidad en la que apoya el proyecto. Pero si no fuera el caso, la obligación sigue ahí y se exige que haya una presentación del estado de cuentas anual. Bueno, muchas gracias otra vez. Queremos transmitirte la importancia de haberte podido tener en este primer espacio de capacitación sobre Eurimages, que nos tiene a todos muy expectantes a partir del ingreso de nuestro país el 1 de octubre. Te agradecemos mucho, esperamos poder contar con vos en forma presencial durante el próximo mes. Ahí estamos tratando de ultimar los detalles para que se pueda concretar. Y queremos que a través de tuyo también transmitas nuestro agradecimiento a la dirección ejecutiva del secretariado por la gran predisposición que tiene y que tuvo siempre en todo este proceso con nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros y mucho éxito. Bueno, muchas gracias a todos. Si hay alguna otra pregunta o demás, la pueden acercar también a través de WhatsApp y antes de cerrar el streaming. Finalmente, lo que sí me gustaría poder decir, el agradecimiento muy especial a todo el equipo que trabajó para poder coordinar las actividades y que esto haya salido, entendemos que bastante bien. Un agradecimiento especial a Diego Marambio, a Ailín de Camas, que estuvieron
la semana pasada con el equipo de técnica de la ENERC, con Sergio, muchas gracias, y con el equipo de comunicación del INCA, con Natalia, con Sergio, con Leo, ultimando todos los detalles para que esto se pueda llevar adelante. Gracias a todos los equipos, también al equipo de sistemas del INCA, otra vez más a el rector de la ENERC por la gran predisposición para abrirse a este tipo de espacios. Gracias Juan Boeris también, a todo el equipo de la agencia por el apoyo y la colaboración. Gracias a Elizabeth Blanco y a todo el equipo que lo tenemos acá en presencia, Silvina, Agustina, Eloísa, Marian, Javier, Ceci, Sosa. Muchas gracias a todos. Vamos a dar por finalizada este primer espacio de capacitación sobre Euroimage. Muchas gracias.